De esta manera y precisamente sobre ese tema vamos a hablar en nuestro tema del día y voy a dar la bienvenida a Gonzalo Quiroga para ayudarnos un poquito sobre este tema, para hacer un análisis. ¿Cómo está, analista? Bienvenido al Mañanero. 5,5% a través de la Central Obrera Boliviana, pero viene la Central Obrera Departamental y dice no, que es muy bajo y que es imposible, es muy poco ese aumento. Sin embargo, sabemos que inclusive menos del 5,5% son los aumentos que se dan anualmente. Buenos días. Buenos días a todos. Ha llamado mucho la atención la posición del Ejecutivo Nacional de la Central Obrera Boliviana, porque es la primera vez que se está pidiendo un incremento salarial que es el más bajo de todo el tiempo. Normalmente estaba sobre 8, 10, 12, 14, hasta 16 han llegado, y eso nos ha llevado un poco a pensar varios elementos. Primero, hay una fuerte división entre la Central Obrera Boliviana y las centrales obreras departamentales. No son elementos que dejan de estar insertos dentro de lo que va a ser el proceso de incremento salarial. El segundo elemento es que el gobierno ya anunció, y lo hizo a través de su ministro de Economía y Finanzas, que la base de negociación con los empresarios privados y con la Central Obrera Boliviana, aparentemente por separado, tendrá como base el 1,54% que fue la inflación. Entonces, ese ya comienza a ser el piso. El segundo elemento que también llama la atención es que hay muchísimos sectores sociales que no se han puesto de acuerdo, y así como los maestros están pidiendo un incremento salarial del 300%, ellos tienen otro argumento que elimina el salario mínimo nacional, pero establece el salario básico nacional, es decir, toma un salario único de 8.400 bolivianos y retiran todo el resto de condiciones que hay. El gobierno en este momento lo que tiene es un serio problema porque no tiene la capacidad para poder hacer un incremento alto, y por otro lado tiene que tratar de cumplir con los organismos sociales o los órganos sociales que en su momento determinado lo han apoyado. Y aparentemente esta posición del Ejecutivo Nacional de la Central Obrera Boliviana lo que estaría mostrando simple y llanamente es una muestra de la necesidad de que el incremento salarial tiene que ser bajo y tiene que ser poco, en comparación a lo que otros años han hecho, debido principalmente a su necesidad de poder cubrir estos elementos de análisis y de compenetración que existe entre la Central Obrera Boliviana, los ejecutivos de la Central Obrera Boliviana y el gobierno en particular. Y eso es lo que nos va a llevar ahora a una discusión más grande, porque al final los que van a terminar tomando la decisión del incremento salarial va a ser el gobierno por una parte y los ejecutivos de la Central Obrera Boliviana en La Paz. Y no creo que vayan a considerar mayores incrementos que el 5,5%, y yo estimo que va a estar potencialmente en un 3,5 nada más. Pese al ampliado que se va a dar y todavía que se tiene que charlar y demás, ya estaría, podríamos decir, predestinado de que como las cabezas han pensado una cantidad, seguramente esto va a ir así, y no sería en favor, como lo ha manifestado Chuquisaca, por ejemplo, estaría haciendo en perjuicio de todos los trabajadores. No solamente se va en perjuicio de todos los trabajadores, también hay que entender que este tipo de incrementos salariales y la forma como se maneja en Bolivia es un problema que va y que favorece simplemente al 20% de la masa salarial o de la masa poblacional, que son asalariados. Los que se ven tremendamente afectados son las empresas pequeñas, medianas, las pymes en cierta medida, porque no tienen la capacidad de poder generar cosas. Recuerden que detrás estamos ya recibiendo todo lo que ha sido el efecto de un segundo aguinaldo. Estamos ya preveyendo que potencialmente por ser un año electoral vamos a tener otro segundo aguinaldo, y obviamente si a eso le agrega usted un incremento salarial que podría estar por el orden de 5%, vamos a asumir que se acepta un poco la condición del Ejecutivo Nacional, no va a haber posibilidades de que la pequeña y mediana empresa mantenga sus funciones o mantenga su productividad en el país. Entonces, a ese aspecto hay que empezar a analizar que dentro de toda esta condición, lo principal es que este anuncio del Ejecutivo Nacional, que aparentemente es completamente separado al resto de las centrales departamentales, ya de las centrales obreras departamentales, es una posición más política que técnica. Y hay que entender también que la Central Obrera Boliviana tiene muchísima participación en el gobierno actual. Primero, tiene diputados, tiene ministros, tiene subsecretarios, favorece y está en muchas de las gobernaciones, es decir, es partícipe del gobierno. Entonces no puede ir en contra de la línea de gobierno. No tiene la independencia sindical que tenían antiguamente la Central Obrera Boliviana, que hasta era respetada y temida en muchos casos. Hoy día no.
hoy día pertenece a un gobierno, forma parte de un gobierno e inclusive milita en el gobierno. Y eso le quita totalmente independencia y credibilidad a un proceso de negociación que se va a presentar en las siguientes semanas y que de ya la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia ya anunció su posición, que es la que se debería hacer un estudio regionalizado de las necesidades, es decir, ya no a nivel nacional, sino ya por departamentos y regiones, y dependiendo de su situación de cada región, definir un promedio de lo que podría ser el incremento salarial. Un punto muy importante, ¿no? La economía en Santa Cruz no es igual a la economía en la ciudad de La Paz o en la economía en nuestra ciudad todavía muchísimo menos. Recuerde que acá tenemos una caída muy fuerte y que nuestro Producto Interno Bruto en Chuquisaca no supera el 1.4%. Entonces, significa que ha sido mínimo y muy escaso. Acompáñeme, por favor, hemos salido a las calles para poder consultar precisamente sobre este tema a toda la población. Vamos con nuestro preguntón. La pregunta ha sido, ¿usted está de acuerdo con el incremento salarial del 5,5%? Siempre un tema inflado, ¿no? Cuando empiezan a proponer. Pero llegado el momento sabemos que va a ser lo mínimo que va a dar el gobierno. Ahora, en las condiciones creo que con lo que está viviendo el país y la dinámica económica que estamos pasando, no creo que sea conveniente, ya que después del doble aguinaldo que ha dado el gobierno, la economía no está para esa... Por lo que veo, no está en condiciones. Estamos, creo que peor que antes. Que eso no cubre nada a los gastos ahora que son actuales, es demasiado poco para nuestra canasta familiar. Tendría que ser más porque el aumento salarial tendría que venir acorde al coste de la canasta familiar. El coste de la canasta familiar está sobre el 20%. Cada mes sube. No abastece el 5%, muy poco. Bueno, de acuerdo a las necesidades del proletario, de la gente trabajadora, yo creo que no es lo suficiente, pero sí puede servir para algo. Yo no creo que habla nomás en salubridad porque es político. Por político del MAS apoyando cualquier cosa va a decir. Porque gente de pie no estamos conformes de central obrera en el gobierno. Al fin y al cabo no sabemos si hay condiciones o no. El gobierno dice una cosa y bueno, la COP también dice otra. Tal vez sentarse a dialogar sería lo más ideal. Y la población, podríamos decir que está ubicada porque dice, bueno, no va a alcanzar porque la canasta familiar ha subido. Por su parte, otros dicen, bueno, el aumento no tiene que ser mucho porque después del doble aguinaldo no hay plata para esto. Bien, otra cosa que también es bueno indicarlo es que generalmente los aumentos salariales en Bolivia solamente compensan la inflación, pero no hacen un incremento salarial. Entonces, en ese proceso, lo más lógico es que el gobierno va a tomar el piso de 1,5 y de ahí para adelante va a tratar de conseguir algo más y la central obrera va a tratar de buscar que sea diferente. No podemos esperar mucho esta vez, las condiciones económicas, gubernamentales y sindicales no son las mejores, pero creo que es importante tener en cuenta que este es un proceso que todavía va a tomar varios días, va a tomar varias posiciones, varias aristas. Veremos que en favor de los trabajadores, que ojalá sea lo mejor, pero creo que va a ser este año un concepto bastante escaso. Le agradezco muchísimo por este pequeño análisis que hemos tenido de un tema muy amplio y el cual nos podría llevar muchas horas. En próximas oportunidades y después de este ampliado estaremos también atentos para que podamos seguir haciendo un análisis de todo lo que va ocurriendo. Por supuesto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. De esta manera nosotros con esta información tenemos que cerrar ya nuestro tema del día.